Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate, las entrevistas en el canal Capital. Transmitimos en señal abierta, plataformas digitales, nos siguen en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. Tenemos también audiencia en el extranjero, así nos lo han hecho saber. Y esta noche vamos a hablar de un tema fundamental, el proceso de paz con el ELN. Hace casi un año se puso en marcha unos diálogos de paz con la que es considerada la segunda guerrilla en importancia en Colombia. El proceso en las últimas semanas ha estado en medio de toda clase de dificultades y esta noche con dos invitados realmente expertos en la materia vamos a analizar qué futuro le espera al país con la guerrilla del ELN. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. Gracias un día más por estar con nosotros y se adelantan esfuerzos, es lo último que sabemos acerca de este tema por parte del Gobierno Nacional, también del ELN, impulsados por la comunidad internacional, por Naciones Unidas, por la sociedad civil para retomar este proceso. Se encuentra en Quito, reitero, nos hemos quedado con esta información, el jefe negociador Gustavo Bell, que llevó una propuesta al ELN, a Pablo Beltrán, con quien se reunió en las últimas horas, para tratar de pactar un nuevo cese del fuego antes de retomar los puntos de la agenda. De lo que haya salido de esa reunión, poco o casi nada se sabe, pero claramente las regiones del país, esos departamentos como Arauca, como Norte de Santander, como Casanare, siguen sufriendo los rigores de lo que se ha venido desatando, una serie de ataques, de acciones armadas por parte del ELN, que ya dejan un número importante de desplazados, más de 1000, indica la Defensoría del Pueblo. Bueno, y para analizar este tema hemos invitado esta noche a León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación. León, buenas noches, bienvenido acá a Canal Capital. Buenas noches, Jessy, y muchas gracias por la invitación, y Erika. Bueno, también nos acompaña el profesor Francisco Barbosa de la Universidad Externado, columnista del Tiempo, reconocido analista también de los asuntos políticos y de paz en Colombia. Profesor Barbosa, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Yesid, Erika y a toda la audiencia el día de hoy. Bueno, antes de entrar en materia con las preguntas, nuestra periodista María Alejandra Manrique preparó el siguiente informe que pone en contexto muy bien en qué está el diálogo de paz con el ELN. Mientras el gobierno nacional avanzaba en diálogos de paz con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba, paralelamente y de manera secreta se adelantaban acercamientos con la guerrilla del ELN. El principal objetivo en la fase exploratoria era conocer sus exigencias para la firma de una paz definitiva. Ese tiempo les tomó 4 años y llevamos un año en el que se ha venido gestionando la agenda con algunas interferencias, con algunas dificultades producto todo de dificultades del conflicto y malos entendidos. El Ejército de Liberación Nacional, fundado en 1964, ha sido protagonista del conflicto por más de medio siglo, con figuras emblemáticas como los sacerdotes Camilo Torres y Manuel Pérez. El ELN es una estructura mucho más descentralizada, es una estructura que algunos analistas hemos dicho que se parece más a un partido político en armas, en el sentido en que cada frente es muy autónomo. Oficialmente, los diálogos de paz con el ELN iniciaron el 7 de febrero de 2017 en la ciudad de Quito, Ecuador, con Cuba y Noruega como países garantes, proceso que ha tenido varios tropiezos y dificultades en menos de un año de negociaciones. Ha sido una negociación más lenta, que ha tenido periodos en los cuales se ha producido suspensiones o tropiezos y en la que se había dicho inicialmente que iba a ser muy difícil un acuerdo, pero poco a poco se ha ido demostrando que sí es posible. Silenciar los fusiles, terminar con los atentados a los oleoductos, acabar con la extorsión y el secuestro tampoco ha sido fácil. Y el avance más significativo fue el del cese al fuego bilateral que inició el 1 de octubre en el marco de la visita del Papa y finalizó el pasado 9 de enero. Pero si usted va a Catatumbo, Arauca, el sur del Chocó, si va al Cauca, este cese bilateral dejó importantes resultados humanitarios. Hay que lograrlo otra vez y garantizar por primera vez en muchas décadas unas elecciones tranquilas. Esta tranquilidad se empañó horas después de levantar el cese de hostilidades con el atentado a 2 estructuras petroleras, el asesinato de 2 policías y un soldado, además de otros hechos frustrados que a la fecha suman más de 24 acciones. Lograron la neutralización de un atentado terrorista que el ELN pretendía hacer entre la interconexión eléctrica de San Carlos
a Cerro Matoso. La población civil y la economía del país son las más afectadas. Desde el punto de vista económico es el tema de los oleoductos, porque además de que afecta a la exportación, también crea incertidumbre en la eventual inversión. Esta semana el presidente Juan Manuel Santos acogió el llamado de las Naciones Unidas y envió de nuevo a Gustavo Bell, jefe negociador del gobierno, a Ecuador, para explorar las posibilidades de un nuevo cese que permita continuar con la negociación. Yo creo que el cese bilateral esperamos que lo anuncien a la mayor brevedad y que vaya hasta el 7 de agosto. Yo creo que el gobierno no podrá comprometerse con un cese de mayor extensión. El futuro de los diálogos también depende del próximo gobierno. Hay una incertidumbre por cuál va a ser el nuevo gobierno, por cuáles serán sus prioridades y qué enfoque le dará a este proceso que es tan importante. De lograr un acuerdo, aún se desconoce cuál será el futuro del grupo insurgente. De momento no han planteado si se convertirán en un movimiento político o en un partido político, pero sí buscarán que la sociedad participe de manera mucho más protagónica. Por el momento, las partes analizan y evalúan cuáles son las mejores condiciones para que los diálogos tengan un mejor rumbo. Bueno, ahí estaba todo el contexto. León Valencia, ¿qué debe pasar entre el gobierno y el ELN de cara a esta crisis que se está viviendo en ese proceso de paz? A mí me parece buena la estrategia del gobierno, de decirle, bueno, primero acordemos otra vez el cese al fuego para seguir en la negociación de los otros puntos, porque lo más cómodo para el ELN sería seguir en la negociación y poner el cese al fuego como uno de los puntos en que se discute en la mesa. Me parece bueno que el gobierno le diga, bueno, primero pactemos el cese al fuego nuevamente y después seguimos con los demás puntos de la agenda. Ahora, la tristeza de esto es que ya vamos perdiendo toda esperanza de que eso se pueda hacer en este gobierno, por lo menos cerrar la negociación o dejarla muy avanzada, porque esa era la esperanza, encontrar un presidente que se la ha jugado toda por la paz. ¿Y no será, León, que el ELN está esperando ese nuevo gobierno sobre la base de que este ya está de salida? Sí, pero es una mala estrategia, porque es que la negociación, aquí con este gobierno hay una disponibilidad para acordar cosas, para avanzar, el reconocimiento político, la comunidad internacional está muy al lado y la incertidumbre es muy grande hacia adelante. Entonces, si eso no queda bien avanzado, o firmado o bien avanzado, pues si llega un gobierno adverso puede romper la mesa, y yo creo que al que más perjudica una ruptura de esas negociaciones es al ELN, porque va a quedar solo en la guerra después de que las FARC se desarmó, y enfrentar a un ejército y enfrentar a un Estado como es el Estado colombiano, con toda experiencia militar que tiene en el enfrentamiento con las FARC, ya como único blanco de la confrontación, es muy difícil, y es prolongar esta confrontación que ya no tiene mucho sentido y que ya no tiene ninguna posibilidades de resolución militar y que ya tiene todas las posibilidades de resolución política. En este momento hay un acompañamiento de la comunidad internacional como nunca, esa es una coyuntura especial y hay un ambiente para culminar todo este proceso, incluso los mismos grupos organizados del crimen están en esa disposición de buscar un sometimiento a la justicia, en el caso del Clan del Golfo, porque sienten que es un momento especial del país y que hay que cerrar el ciclo de las violencias en Colombia. Profesor Barbosa, ¿qué análisis hace usted de lo que está pasando con el ELN? ¿Qué hay que hacer? Digamos, aquí hay tres factores que yo creo que hay que tener en cuenta dentro de este debate. El primero de ellos es que lo que está demostrado es que el ELN no está teniendo ningún tipo de voluntad de paz. Es decir, tenemos un gobierno que ha dado muestras, lo dio en el caso de las FARC, y avanzó, digamos, a pesar de que son dos guerrillas completamente distintas. En este caso el ELN se han reunido, han establecido los mecanismos, hubo el cese al fuego y la respuesta inmediata del ELN es entrar, digamos, en voladura de oleoductos, contaminar cuencas de ríos, afectar población civil, etcétera, etcétera, que pone al gobierno en una circunstancia muy compleja, porque básicamente al paso que va el asunto, ni siquiera el proceso de paz lo va a tener que acabar el próximo gobierno,
sino se va a acabar en este gobierno, o por lo menos va a terminar siendo un proceso completamente nugatorio y sin ningún tipo de importancia. Casi que la pregunta que se va a venir en las elecciones próximas es usted qué hará con el proceso y el proceso no está existiendo. Y creo que eso es un factor importante. Un segundo factor es que esta metodología que se estableció con el ELN es una metodología bastante complicada, es decir, el tema de la democratización absoluta de todos los puntos sin entrar a puntualizar como ocurrió en el caso del proceso con las FARC, lleva una ambigüedad terrible, lleva la ambigüedad del Caguán, por ejemplo, llega la ambigüedad donde entraron a discutir durante años una metodología, pero no entraban a tomar puntos concretos. ¿Usted siente que no hay agenda en este pero por momento supuesto planteada? es que no ha habido agenda, y no ha habido agenda, y lo grave también de este asunto es que el mismo gobierno puso personas al frente, en esta última parte, que no tienen ni siquiera tampoco la estatura política para poder entrar a negociar este tema al final, porque el gobierno se está acabando. Entonces, estamos en una sin salida, porque el ELN está esperando qué va a ocurrir, pero al mismo tiempo hay también otras fuerzas políticas que juegan un papel importante en Colombia, que básicamente están viendo cómo se está cayendo y derrumbando básicamente por la inexistencia de voluntad del ELN en esta negociación. León, usted conoce muy bien al ELN. ¿Qué puede estar ocurriendo internamente en la tropa, en la comandancia, la gente que está allí en Quito? Porque uno tiene la impresión, viéndolo desde afuera, Erika y profesor Barbosa, y es lo que anotaba precisamente el profesor, y es que pareciera que no hay voluntad. Se terminó el cese y hubo una remitida muy fuerte, como de la época de los 90, que por fortuna en Colombia ya se ha venido acabando. Entonces la gente le queda la sensación de que ¿el ELN sí tiene voluntad de paz o no? Lo que pasa es que uno también tiene dos lecturas y yo también se los planteo. Por un lado, que ellos están tratando de fortalecerse de cara a una negociación, que es una vieja estrategia que muchas veces la utilizó las FARC en su momento, pero también podría ser que no hay articulación entre sus distintos grupos y que cada uno hace lo que mejor le parece de cara a también presionar el gobierno. Es que ya, digamos, argumentos para estar en la guerra son muchos, digamos. Y uno dice, argumentos son demasiados, por ejemplo, y eso a las FARC no le han cumplido. No le cumplieron con las reformas, hay unas élites políticas que no quieren hacer cambios en el país, y aunque se pactan en la mesa, luego encuentran la manera de incumplirlo. No hicieron la reforma rural integral que se acordó en La Habana, no la hicieron, la reforma política no la hicieron. Es un desastre el proceso de reintegración. Ese es un argumento pues, para estar en la guerra, la desigualdad social, la pobreza que viven los del Chocó, la pobreza de los de Arauca, todas esas situaciones que siempre se han argumentado para la guerra, entonces son ahora en el ELN seguramente todo lo que sus combatientes y sus líderes medios y su gente urbana va diciendo, y son argumentos. Pero es que esos argumentos son absolutamente negados por una sola cosa, es que tampoco por la vía de la guerra se lograron esos cambios. Ya esa vía del triunfo militar está cerrada, y la posibilidad de que mediante fusiles, mediante tiros, logren cambiar el país, no lo van a hacer. Eso ocurrió en otras revoluciones, en otros mundos, en otros momentos de la historia, pero ya no. Entonces, cuando una guerra es inútil para cambiar, entonces uno tiene que buscar un camino, que es lo que buscó las FARC, que se fue a fondo en la guerra, no pudo ganar la guerra, vio que por ahí no era, y se vino a una paz en la cual les han incumplido muchas cosas, y en la cual realmente las élites son de un egoísmo, de una tacañez, de una incapacidad de ver el problema colombiano, no a las FARC, sino a la vida colombiana, de cambiar cosas. Bueno, les hicieron conejo, ya les hicieron conejo a las FARC. Pero eso no puede ser argumento para el ELN, porque la otra cosa es más grave. Quedarse en la guerra es a la vez ahondar las cosas bravas y malas que hay en Colombia. Entonces hay que dar el paso doloroso de uno hizo una guerra en 50 años y no logró el cambio que pensaba, sí. Y ahora hay que dar el paso hacia la paz. Profesor Barbosa, ¿usted cree que esta ofensiva que ha desatado el ejército, veíamos ahí un alto mando militar dando su información, sus partes, porque sí están golpeando, hay detenciones, hay hechos que parecerían ser significativos, podría modificar, tener algún impacto dentro de esta negociación teniendo en cuenta lo que se ha venido planteando? Pues yo creo que sí,
digamos, la segunda hipótesis que planteaba hace un momento era la de observar que el ELN estaba partido, que es un poco lo que decía Alejo Vargas en la explicación, es decir, hay un ELN que funciona de una forma distinta al mecanismo unitario que vimos en la otra guerrilla, que fue la negociación con las FARC, y que llevó a que las elecciones del año 2014 pudiera aceptarse ese proceso en la medida en que se decía, yo recuerdo mucho esos debates, se decía, vamos para adelante porque se han aprobado 3 puntos, entonces ya se aprobaron 3 puntos, vamos para acá. Aquí no se ha aprobado nada, aquí ni siquiera hay claridad sobre la metodología. Entonces sí hay un problema, y es que esa ruptura que puede existir y que lo hemos visto en el caso del Chocó, por ejemplo, donde Juan Camilo Restrepo insistió y se presentaron secuestros en esas zonas y en algunas otras, pues puede terminar generando una ofensiva militar que termine ahí sí, digamos, generando una ruptura, produciendo una ruptura total de este proceso. Yo creo que la ida del negociador a Quito con esa propuesta, pues va a ser es un último intento que yo planteo, que yo creo que tiene el mismo gobierno, porque además hay que entender una cosa, hay unos tiempos de ese proceso, pero aquí también en Bogotá y en Colombia hay unos tiempos políticos, y esos tiempos políticos hacen que el presidente Santos también esté limitado en tiempos para resolver este asunto. Y presionado. Si no lo resuelve, si no llega a ningún lado esto, pues obviamente él también va a tener que tomar algún tipo de decisión frente a esta negociación. Así es. León, hay otra hipótesis que también se baraja y un poco es parte del análisis, y es que lo que ocurrió con las FARC, el triunfo del no, lo que ha venido ocurriendo en la implementación de los acuerdos de La Habana, que han sido bastante problemáticos, como poner en marcha todo las muestras o los desafíos que le ha hecho la guerrilla de las FARC, algunos de sus líderes, a la sociedad luego de la firma, también están entorpeciendo un poco el ánimo en la gente de creer que la guerrilla realmente tiene voluntad de paz. Es decir, pareciera ser que no existe un buen ambiente como para una negociación como el que hubo cuando el gobierno del presidente Santos arrancó en los diálogos con las FARC, que en algún momento determinado la gente validaba la opción del diálogo por encima de la solución militar, pero hoy son otros tiempos, infortunadamente, luego de lo que pasó con el triunfo del no. ¿Usted cómo ve eso? ¿Cómo interpreta eso? No, en general aquí ha habido una oposición a una salida negociada y de paz por una fuerza muy importante de la vida colombiana, que es el uribismo, y logró conquistar a una buena parte de la población en contra de sus negociaciones de las FARC y de estas. Estas le importan menos, digamos, y esa sería una ventaja. El uribismo no está pensando esta negociación con el ELN y atacándola a diario porque no le parece relevante y no suscita tanta, digamos, no le da tanto rédito político. Atacar al ELN y la negociación con el ELN no le da rédito político tanto al uribismo. De manera que siempre ha habido y ahora hay no solo una oposición, sino también como una especie de desencanto, como de indiferencia. La mesa de Quito no importa mucho. No tiene entusiasmo. Y esa indiferencia es grave. Ahora, lo que dice Francisco es cierto. Digamos, el ELN tiene muchas divisiones internas y diferencias internas, pero yo estoy completamente seguro, yo conozco esa guerrilla por dentro, que si Gavino, que es la historia de esa organización, que es el líder de esa organización, es como el representante, era como Marulanda en las FARC, si él toma la decisión y el COSE toma la decisión de ir a la negociación, el 80% lo acompaña. Yo estuve hablando hace ya un año, exactamente un año, con uno de los grupos opositores a la negociación y con el jefe de ellos, con Fabián, en el Chocó. Me invitó varias veces, le puse muchas condiciones y él decía, León, es que yo de las primeras personas que conocí en la guerrilla fui a usted, o de las personas que conocí, y él anduvo conmigo, yo no me acordaba, no sabía quién era, hasta que me hizo recordar y me dijo, venga con confianza, yo quiero hablar con usted. Fui hasta allá, al Chocó. ¿Y qué le dijo? Me dijo, León, yo estoy en desacuerdo con esa negociación, yo voté en contra de esa negociación en el Congreso, yo veo que esa negociación y lo que han hecho con las FARC, y eso no trae beneficios
para las regiones. Chocó es un departamento lleno de pobreza y de miseria. Mire todo, esta guerrilla es guerrilla negra, y estos jóvenes no tienen esperanzas en la paz, tienen más esperanzas en la guerrilla, de manera que yo estoy en desacuerdo. Pero si el ELN firma un acuerdo, yo no me voy a quedar solo por aquí convirtiéndome en una banda criminal. Si firma un acuerdo, yo me voy en desacuerdo, pero me voy a la paz. Y por eso lo llamé a usted. Eso demoró media hora la conversación. 8 horas demoró la otra, que era preguntar cómo es la paz, cómo es la vida civil, cómo fue que le ocurrió a usted, qué le pasó a usted. ¿Lo están considerando? O sea, ellos están considerando. Esa conversación me dio a mí una tranquilidad. Dijo, el día de que Gavino y el COSE tomen la decisión de ir a un acuerdo de paz, el 80% de esa guerrilla los va a seguir. Se va a quedar alguna gente, más que incluso en el caso de la FARC. Más disidencia. Más disidencia, pero los van a seguir la mayoría y vamos a terminar esta guerra. Esa es una responsabilidad muy grande de Gavino. Gavino era un niño cuando entró a la guerrilla, permaneció toda la vida en la guerrilla, como Marulanda. Pero él tiene una responsabilidad, es un campesino muy inteligente, yo estuve con él muchos años. ¿Qué puede estar pensando Gavino hoy? Yo creo que él debe ser una persona más favorables a buscar la negociación. Pero ¿qué le pasa a esos líderes? Que siempre, y en este caso, en el caso del ELN, eso tiene más valores pensando en que haya consenso entre todos, sí, que no quede nadie, que hay que esperar al que va más lento, que hay que convencer al otro. Y con ese tiempo, y eso juega con los tiempos, y es un error. En este momento, si esa dirigencia toma la decisión, vámonos a la paz, con todos los riesgos, con todas las dificultades que es la paz en Colombia, con la gran oposición que tiene, con las dificultades para meterse en esta vida, si toman esa decisión arrastran el 80% del ELN, y yo creo que eso sería muy bueno para el país. Yo ahí añadiría algo que es lo siguiente, la conversación la tuvo León hace un año, y dijo hace un año, pues hace un año acaba de firmarse el acuerdo de paz de las FARC. Aquí ocurrió un año después. Estamos con una implementación tremendamente compleja en el Congreso y en el Estado, en el caso de las FARC. Y precaria. Y para rematar esta implementación, es una implementación, no solamente la implementación normativa. Aquí lo que ocurrió es que los territorios que tenían que ser apropiados, tenía que llegarse, tenía que ocuparse, no se ocuparon. Luego, la visión que puede tener también una guerrilla por fuera es la de decir, realmente, pues se comprometieron como a mucho, y finalmente esto no se cumplió casi nada, y finalmente también se dan cuenta de la mecánica que tiene un proceso de paz dentro del Estado, porque un proceso de paz no es decir, se acordó, firmó y al otro día no hay ningún problema, que hay fuerzas políticas, aquí hay hay mecánica, una mecánica del Estado que es una mecánica histórica compleja. Y entonces ante esa circunstancia pueden decir, pues de golpe es más fácil quedarnos aquí que irnos a un acuerdo, y termina siendo una gran frustración como muchas de las frustraciones. ¿Qué es lo que ocurría frente a esto que ponían de decir vamos a buscar que exista un cese al fuego para las elecciones, para ver si tenemos elecciones en paz? Es la misma discusión histórica que hemos tenido y que tuvimos en Colombia, las famosas treguas previas a las votaciones. Pero a mí lo que me está preocupando es que las discusiones aquí son adjetivas. Tenemos a todo el mundo discutiendo sobre si hay cese, si no hay cese, si por qué sí o por qué no. Pero en el fondo no se ha empezado a discutir sobre ningún elemento central para hacer una paz con el ELN desde el mismo momento en que se inició esto. Y eso es lo grave en este proceso. Pero no se ha venido avanzando con las mesas de la sociedad civil en esta parte, Erika, que para el ELN siempre ha sido fundamental. Históricamente, Leo, quienes hemos asistido a estas conversaciones y negociaciones, la sociedad civil es muy importante para ellos. La agenda del ELN se puede reducir a 2 puntos. Un punto es la participación de la sociedad en las negociaciones y también en los destinos del país. Es cómo la ciudadanía, cómo podemos consultar a la gente, y que esas consultas a la gente, no solo sobre la paz, sino sobre los problemas centrales del país, sea vinculante. Ese es un planteamiento de ellos. Porque ellos son más apegados a cómo las comunidades participan en la vida política. Ese es
más que ellos mismos. En el caso de las FARC era convertirse en partido político, representar a esa sociedad, ellos quieren eso. Ese es un punto clave y en ese punto el gobierno se ha venido abriendo poco a poco con dificultades a buscar formas de participación. Y el otro punto es el problema de los recursos naturales, que como ellos siempre han estado golpeando el tubo, siempre han golpeado la infraestructura petrolera, siempre han atacado ese renglón de la economía que es tan importante hoy, pues quieren negociar ese tema. Esos son dos puntos claves. Muchos de los temas que también tenían la agenda del ELN fueron discutidos con las FARC en La Habana, y retomar esos puntos sería otro tema para volverlos a poner en la agenda pública y para volver a buscar que se hagan cambios alrededor de esos puntos que pactaron con las FARC. Esa negociación tiene ese sentido. Yo creo que empezaron, han avanzado en el tiempo en que han estado en negociaciones, y creo que hay la disposición para eso de parte del gobierno. ¿Qué disposición? A firmar ese sector y a luchar porque eso tenga vigencia hacia adelante. Pero a nada más se puede comprometer, porque la política, y ellos deben saberlo, los demás lo aprendimos dolorosamente, pero ya lo aprendimos, es que la política es correlación de fuerzas. La política no es ideales solamente, lo que uno pretende, lo justo, así sea muy justo, sino qué correlación de fuerzas tengo. Y la correlación de fuerzas para las organizaciones que quieren cambios importantes, reformas, revoluciones, transformación de la sociedad, es precaria. Esta es una sociedad, no los políticos solo, sino la sociedad, es una sociedad negada a cambios. En la región latinoamericana, pues está habiendo revolcones de la sociedad. Aquí no. Aquí tenemos las mismas élites gobernando en todo el siglo XX y pasamos al siglo XXI. Empezamos el siglo XX con Santos, los Santos fundaron el tiempo, luego tuvieron presidente. Terminamos el siglo XX y un Santos es el presidente. Y tuvimos el peligro de que fueran dos Santos los que compitieran en el 2014, dos primos hermanos dobles, las mismas. Daniel Samper Pisano, que es parte de esas élites políticas, al retirarse del periodismo en una entrevista en Semana dijo, son 50 familias las que han gobernado el país a lo largo del siglo XX. Son las que siguen gobernando. Eso no ocurre en ningún país de América Latina. Pero en todos los países de América Latina se hicieron transformación de la élites políticas. Teniendo en cuenta eso que usted dice que al ELN le preocupan, entre muchos otros temas, dos esencialmente, decía usted, la participación y el tema de los recursos naturales. Y el tema de los recursos naturales. Le quería preguntar al profesor Barbosa, Erika, ¿es más difícil negociar con las FARC que con el ELN? ¿O temáticamente...? Sobre todo ese tema de los recursos naturales. No, pero es que ¿cómo debe ser? Es que volvamos aquí. Uno sentarse, cuando uno se sienta, no necesariamente significa que esté avanzando el tema. Usted puede poner personas y empezar a hablar de forma cacofónica en un lugar y todo el mundo empieza a hablar y dice, mire, mandemos una idea y es, vamos a hacer un cese al fuego, pero seguimos cacofónicamente porque hablando no se sabe qué se ha logrado avanzar. Pero a ver, ya Colombia ha tenido esos escenarios. Aquí lo tuvimos en el Caguán también. En el Caguán tuvimos 2 años de discusiones vacías donde básicamente se jugó con el país de una forma muy compleja y donde no pasamos de ni siquiera definir la agenda. ¿Usted cree que los diálogos del ELN en Quito son como los del Caguán con las FARC? No, es que, digamos, tienen una dinámica diferente porque son 2 guerrillas distintas, porque son 2 momentos históricos distintos, porque uno no puede comparar. Francisco. Pero lo que sí ocurre es que ha entrado en una inercia en la cual evidentemente, pues dígame, ¿qué respuesta le podemos dar al país hoy? Traigamos al presidente Santos y explique el presidente Santos al país qué ha logrado frente a una desmovilización o frente al fin del conflicto con el ELN. Absolutamente nada. Por eso yo digo, claro, utilicen todas las estrategias para llegar ahí, para tratar de lograr un acuerdo. Pero lo que está ocurriendo es que no hay nada en este momento. Miren lo que ocurrió con las FARC en el año 2011. ¿Cómo se sientan con las FARC? Se sientan con las FARC sobre la base de que existía ya un temario, y ahí lo vimos. Esa fue la famosa discusión, los famosos diálogos secretos, con lo cual se entró. Aquí, pues básicamente si ustedes revisan los documentos, el documento que salió para sentarse es un documento que dice todo y no dice nada. Es decir, ahí
no hay absolutamente nada. Que hay que acompañarse por la sociedad civil, 35.000 personas afectadas por la voladura de un oleoducto en Nariño y se dañaron la cuenca de un río. Eso es lo que genera. los recursos naturales le preocupan, pero hacen ese tipo de... Pero fíjate, Francisco, esto ha sido... Hay cosas que hay que reconocer. Nunca había habido un cese bilateral en la historia con el ELN. Hubo un cese bilateral. Ese cese bilateral, si usted le pregunta a Ecopetrol, al presidente de Ecopetrol, dice, oye, eso fue un beneficio enorme, porque no hubo ningún ataque al oleoducto en todo ese tiempo. Si usted le pregunta a las regiones, sintieron un alivio enorme con ese cese. No, de acuerdo. Con el cese. Ese es primer logro. Segundo, las agendas... Pero es que los señores de las FARC, Marulanda, año 58, 60, o sea, tenían un programa agrario y ya tenían una idea de que el tema agrario era central. Después participaron en las negociaciones del 84 y dijeron apertura democrática, era su gran consigna en el año 84. Esos dos temas fueron los reiterativos de las FARC y los llevaron a la mesa y los discutieron y los acordaron. Después no les han cumplido, pero eso fue su agenda. Uno no necesita tampoco acá ser un gran analista para decir, los señores del ELN, ¿qué buscan? Le han dado toda la vida al tubo porque quieren que se discuta la política petrolera del país, porque quieren que se discuta la política de los recursos. Se puede discutir. Lo que hemos visto es que sí se puede discutir. No solo y ni siquiera principalmente por el tema del ELN. La legislación sobre industrias extractivas y la institucionalidad se quedó corta, porque el único problema de las industrias extractivas no es ni siquiera principalmente el ELN, son las consultas populares, son la oposición a que se abran explotaciones en todos los lugares de oro, de petróleo y todo eso. Hay que encontrar un diálogo nacional ya en donde el ELN es un agregado. El diálogo es con el país para buscar un cambio y un cambio a la legislación y un cambio, y yo creo que ese tema está vigente y que es importante discutirlo allá y sobre todo discutirlo en la sociedad. Eso es parte de una agenda nacional. Bueno, claro, eso es parte pero de una siempre agenda. No, pero eso es parte de una... Yo lo que digo es lo siguiente, León. Usted tiene muchos, digamos, hay muchos temas en Colombia de discutir. El tema extractivo, el tema de exploración de recursos renovables en ciertas zonas del país, el tema de las consultas previas, bueno, todos los temas. Eso hace parte de una agenda nacional. Claro. Ahora, yo estoy de acuerdo. Yo lo que no se puede decir es esa agenda nacional, decirle eso es parte de la discusión central del ELN y por ese camino enrutar toda la negociación. El ELN tiene que entender también que en el marco democrático se pueden tomar decisiones en los territorios que pueden ser contrarios a sus ideas centrales en esas Pero posturas. es que hay una ventaja, Francisco, que incluso frente a la de las FARC, es que ellos dicen, no, estos temas no son para que los definamos en la mesa de negociación, porque ellos dicen, el tema es la participación de la sociedad, pues cojámosle la caña al ELN y digámosle, bueno señores, discutimos en Quito, pero la principal discusión no es en Quito, la principal discusión es en el país. Armemos una discusión sobre buscar una salida para los recursos naturales. ¿Y este es el momento para llevar a cabo esa discusión cuando tenemos un escenario político, una situación con las FARC muy compleja, que están denunciando el asesinato de sus exintegrantes? Para acordar esa voluntad. No, ya no tenemos tiempo para nada, antes del nuevo presidente, pero para acordar la voluntad sí. Es que usted lo que hace en una negociación es acordar la voluntad, como la acordaron con las FARC. Usted no puede hacer ninguna transformación de la noche a la mañana. Usted dice, acordamos abrir un diálogo nacional. Y la cuota inicial de ese diálogo sería, Francisco León, un nuevo cese al fuego. Bueno, claro, eso sí tiene que estar claro. Pues tendría que ser un cese al fuego más la idea central de que aquí va a haber resultados y va a ir una voluntad de discusión en la mesa. Es que aquí hay un problema, uno puede tener la voluntad de hacer acuerdos, pero uno tiene que, esa voluntad de hacer acuerdos no se materializa solamente en la idea de decir, yo quiero acordar con usted algo, sino la voluntad se materializa en la idea de no volver a cometer actos contra la población civil, por ejemplo, en lo que ha venido ocurriendo. Es decir, aquí hay un tema donde el ELN tiene que entender también la dinámica del país y la conciencia del país, y Yacir le decía hace un momento, este no es el 2014, no es tampoco el 2016, tampoco estamos a finales del año pasado a pesar del plebiscito y de que yo creo que además se superó, yo creo,
porque yo lo dije públicamente que se superó eso ampliamente con la posterior ratificación que hizo el Congreso. El problema no es ese, el problema es que entramos en una dinámica muy compleja electoral en Colombia, que es lo que planteabas tú. Esa dinámica electoral está llevando a que todos estos debates estén siendo leídos de otra manera o estén siendo leídos de una manera claramente partidista o claramente electoral, y esto hace que el ELN tenga que entender también el sentido histórico del momento en el que se encuentran. Si el ELN cree que aquí no está pasando nada en Colombia, va a llegar un momento en que se va a enfrentar contra una pared, y la pared no la va a poner la misma oposición o la oposición que está en contravía de los acuerdos, la va a poner el mismo gobierno de Juan Manuel Santos, que va a llegar y decir: yo ya me aburrí de este tema, yo me voy en 3 meses y acabó este tema, esto fue lo que hicimos y hasta aquí llegamos nosotros. Pero el escenario es que el ELN tiene que entender, tiene que darle algo a la gente, tiene que mostrar algo más que el hecho de coger y empezar a poner francotiradores para matar policías en diferentes zonas del país. Exacto. Ahora, fíjese cómo es de complejo esta cosa de la paz en el país, porque yo estoy completamente de acuerdo, y se los digo en privado y en público a los del ELN: hay que dar el paso y hay que... de ustedes depende la paz. El 90% de la paz depende de la guerrilla. ¿Por qué esa reacción si les preocupan los recursos naturales, León? Hay que plantear eso. Pero fíjate, también entonces los argumentos de ellos son muy contundentes. Estamos en guerra. Dice: no afectar la población civil. Bueno, bien, no afectemos la población civil. Bien, entonces dice: pero entonces hay más de 100 líderes sociales muertos después de los acuerdos con las FARC. Están matando a los de las FARC. Y entonces el gobierno, con razón, dice: pero no es el gobierno. ¿Cómo el gobierno lo está haciendo? Pero lo están haciendo. Bueno, y el gobierno no lo controla. Entonces, es la complejidad de una negociación en Colombia en que digamos, la sociedad colombiana es una sociedad de 50 millones de habitantes, una sociedad con múltiples violencias, con múltiples actores. Controlar todos esos actores es muy difícil, y siempre hay argumentos para eso. Claro, nosotros decimos, digamos, todos los organizaciones de la sociedad civil: señores gobierno, también tienen que hacer un esfuerzo por mitigar, por disminuir, por confrontar a estos que atacan a la sociedad, a las organizaciones. León y Francisco, una pregunta para ambos que están pendientes también ahora de la jornada electoral que se avecina en Colombia. ¿Qué probabilidad hay de que el nuevo presidente, sea quien sea, llegue, tome posesión de su cargo, Erika, y diga: levanto la mesa en Quito y, oliendo el país frente al ELN, vamos a endurecer una posición y vamos a imponer la fuerza del Estado? León. Eso sería un error enorme, porque la violencia organizada, la guerra surgida de organizaciones que tienen mezclado con miles de cosas, pero al fin y al cabo una idea política, una cosa política, es un levantamiento político, nunca se logra acabar por la guerra, o se demora mucho para acabar por medio de la salida militar. Entonces, declarar otra vez una confrontación con el ELN y no persistir en una negociación es prolongar un dolor y una confrontación, pérdidas para el país en la infraestructura, pérdidas para el país en vidas, nuevas víctimas. Entonces, es tan error de un lado como del otro prolongar esta guerra. Francisco, ¿usted qué probabilidad le ve a ese escenario? Yo creo que eso dependerá, más allá de que considero que la paz de todos modos es un ideal ético que hay que buscar, pero un poco ya viendo el tema de los candidatos presidenciales, yo lo que creo es que esto va a depender de los próximos meses, de los próximos 4 o 5 meses, y del tono que va a tener la campaña electoral. Si vemos una campaña electoral que está enmarcada efectivamente en entrar a reevaluar algunos aspectos de la implementación de las FARC, de mirar y de corregir algunos temas que se consideran que no están bien o sí están bien, pues va a ser muy, muy difícil para un nuevo gobierno, y estoy hablando de un gobierno de una coalición de centro-derecha, porque obviamente si es una coalición distinta, podrá haber más movimientos para poder mantener el acuerdo, pero por el otro lado, eso va a ser muy difícil de sostener por una cosa que decía León Valencia, y es que el acuerdo o el proceso con el ELN ha sido minusvalorado también dentro de la opinión pública. Es decir, este es un proceso en pequeño.
El grande ya se resolvió, digamos, el país tiene en la cabeza la idea de que se hizo un gran esfuerzo. De hecho, Juan Manuel Santos hace un esfuerzo político enorme para sostener un proceso que en un momento determinado tuvo unos vaivenes muy complejos, entre ellos la estúpida convocatoria del plebiscito, que yo siempre lo dije fue un error total, y pues se hizo. Y ese fue el costo que tuvo que pagar. El gobierno mismo lo ha reconocido. Y que poco a poco fue todo. Parecía que eso estuviera trabajando para que se hundiera la propuesta por parte del gobierno. Pero más allá de ese asunto, uno ve que se gastaron toda la gasolina y al final quedó el rezago del ELN. Entonces, ante esa situación, pues la decisión de levantar o no la mesa en Quito tiene unas consecuencias para algunas regiones del país, es evidente. Pero para el discurso nacional que se puede establecer dentro del debate político, pues básicamente se puede decir vamos a recuperar los territorios del ELN y se puede incrementar la violencia en esos territorios o la fuerza o se aplicará la fuerza. Pero es que eso ya ha venido ocurriendo y ese es otro elemento también pues que se incorpora a todo esto, Francisco y León, lo que está pasando, lo que pasó esta semana en Yarumal, en Antioquia, con esos enfrentamientos entre el ELN y las bandas criminales, lo que está pasando también en el Cauca, donde el ELN intenta expandirse, copando esos territorios donde históricamente habían estado las FARC, pero se encuentra ya con las bandas criminales, que necesitan esos espacios para fortalecer su negocio de narcotráfico y la sociedad civil en la mitad, pero también miembros de estas bandas criminales que están cayendo en asesinatos selectivos. Es decir, esa parte de ese país se está descuadernando. Sí, pero tenemos un momento virtuoso del país. Y lo digo en contravía de todo lo que hablan del desastre que es el país. Digo que es un momento virtuoso. Por un lado, se acabó con la guerrilla más grande del país, 50 años haciendo daño, y bueno, ya estamos en paz con ellos. Claro, unas disidencias. Estamos en la disposición del Clan del Golfo, que llegó a su techo también, para decir, bueno, nosotros estamos dispuestos a someternos a la justicia y tenemos una negociación con el ELN. Eso se puede ver de dos maneras. Seguimos en lo mismo, o se puede ver de otra manera. Oiga, hay la oportunidad, y hay una oportunidad. Y ojalá la dirigencia del país, cualquiera sea, tenga esa lucidez para decir, estamos en un momento crucial, podemos darle vuelta a eso y crear una nueva situación, empezar de nuevo en Colombia. ¿Qué tanto costo tiene? Pues es que se valora según la posición que se tenga frente a eso. A mí me parece que el costo, que resultó muy barata la paz con las FARC. Si usted por 10 curules, 50 años de guerra, 10 curules de unos señores que van a llegar al Congreso y que van a ser una golondrina en medio de una voracidad de la clase política colombiana. ¿Qué pueden hacer en el Congreso 10 congresistas de las FARC? Una gente inexperta que llega a aprenderse el reglamento del Congreso con estas águilas que hay en el Congreso, con esta... ¿Qué pueden hacer en el Congreso? Nada. Por eso es la única cosa concreta de las FARC. Segundo, tienen que ir a tribunales, someterse a penas, no los van a meter a la cárcel. Eso es un logro de las FARC. ¿Qué tanto es eso tan importante para el país, en un país de un 99% de impunidad? ¿Qué tanta es eso? Yo digo, muy barato. Ahí vamos en dos cosas que son las cosas concretas de las FARC. Y una reintegración dolorosa, como la que está ocurriendo con las FARC. Al ELN poner en discusión el tema de una nueva legislación, de una nueva cosa, ya no se discute entre capitalismo o no capitalismo, es uno dentro de las reglas del capitalismo, es modernización del campo, es dentro del Estado de Derecho colombiano, es sobre la base de la Constitución colombiana. Eso, que es una negociación por pequeñas reformas, por pequeños cambios, para terminar esta violencia. Bueno, se nos empieza a sacar el tiempo. Su conclusión, profesor Barbosa. Yo tengo la siguiente conclusión, es cuando uno llega y analiza los dos escenarios. Es decir, el gobierno hoy frente a esta negociación, ELN en la negociación, uno tendería a no ser optimista. O sea, yo no, si uno se ubica en lo que está ocurriendo, es complejo que vaya a ir a algún lugar esto, por varias razones. No es que esté diciendo que va a ser así, estoy simplemente mostrando hoy las piezas del rompecabezas como están. Por el lado del ELN está observando que esa implementación no funcionó, que eso no se entiende bien lo que ha ocurrido, que hay unos mensajes
que no son los mismos mensajes que salieron de diciembre del año pasado a hoy. Entonces hay una postura que puede ser una postura que genere que el ELN siga actuando, digamos, como ha venido actuando históricamente, porque pues tampoco hay que decir que el ELN, pues el ELN es una guerrilla. Y por el otro lado, el gobierno está también en una encrucijada porque va a tener que soportar un proceso muy complejo político que va en un momento determinado puede llevar a que este asunto no vaya a ningún lado, salvo que haya alguna manifestación de voluntad muy fuerte del ELN en el marco y del Estado en el marco de un cese. No hay ninguna posibilidad que al gobierno le vaya más mal de lo que le ha ido. O sea, ¿a dónde puede caer Santos? ¿Cómo puede bajar más en las encuestas? ¿Cómo puede irle peor a Santos? El presidente está ratificando su voluntad de ponerle fin a la guerra mediante el diálogo. Santos no tiene nada que perder ya. No llame más escenarios fatalistas, porque este gobierno los ha tenido todos. Bueno, Erika. Lo cierto es que también nos podrían sorprender en las próximas horas el señor Gustavo Bell, a quien muchos le cuestionan su margen de maniobra, y el señor Pablo Beltrán diciendo que hemos llegado a un cese del fuego que sin lugar a dudas le daría un aire. Si eso se logra, los invitamos nuevamente para que analicemos. Ahí le ganamos la apuesta. Bueno, se nos acabó el tiempo. León Valencia, gracias por estar como siempre en Canal Capital. Muchas gracias. Muchas gracias. Profesor Barbosa, gracias por estar aquí. Un gusto estar acá con ustedes. Erika. Muchas gracias. Muchas gracias. Yesid, como siempre, aquí estamos con los televidentes del Canal Capital. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos en Señal Abierta en plataformas digitales. Mañana nuevamente 8:30 vamos a analizar un tema que también está en medio de la polémica, la demanda para muchos insólita de los Nule contra el Estado colombiano. Miguel Nule está reclamando 1,5 billones de pesos porque señala que le han incumplido toda clase de reclamos. Vamos a estar con el director de la Agencia Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, quien va a dejar sentada cuál es la posición del Estado frente a este tipo de reclamos. También vamos a escuchar... Hay muchas demandas. Exacto. También vamos a escuchar... el deporte nacional demandar a la nación. Claro, también vamos a escuchar al abogado de los Nule. 5 años más de cárcel para el Nule por el descaro. Debíamos haber un delito. Claro. El descaro debe ser un nuevo delito con 5 años de pena para... Bueno, también vamos a preguntarle... Con el agravante de sinvergüenzura. Claro, también vamos a preguntarle al abogado de los Nule, Iván Acuña, a qué obedece esta demanda que evidentemente es una afrenta por toda la corrupción que ellos promovieron en el país. Muy buenas noches. Muchas gracias.